Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar CaneX. Y en esta ocasión vamos a hablar de este dispositivo, la pantalla táctil del fabricante Gira. Este tutorial lo ha realizado nuestro compañero Julio. Julio, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este terminal? Pues una buena pantalla de CaneX, muy robusta, de un material muy bueno, aparte es vídeo portero también, sirve de termostato, se enlaza a través de IP la instalación. En general es una pantalla que la resolución es muy buena, es bastante buena. Es bastante buena, sí. Podemos decir que es un buen dispositivo, sí, ¿no? es un buen dispositivo CaneX. Vale, ¿nos vas a enseñar cosas interesantes en este Sí, tutorial? sí. Vamos a enseñar cómo vincularla, porque al ser un dispositivo IP no se vincula como una pantalla normal que se conecta en par trenzado. Con lo cual vamos a explicar también cómo se conectaría un dispositivo IP en una instalación CaneX. Perfecto, bueno chicos, pues este tutorial promete, vamos a conocer a la pantalla táctil del fabricante Gira. Espero que os guste este tutorial y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto. ¡Chao! Muy buenas, vamos a continuación a hablar de la pantalla G1 del fabricante Gira de CaneX. Esta pantalla que veis aquí es una pantalla TFT a 6 pulgadas con una resolución de 480 x 800 píxeles, con 16,7 millones de colores, con lo cual visualmente es una pantalla muy buena, ya que también se puede usar como vídeo portero. El cómo conectarla se puede hacer de 3 formas diferentes a través del conector que veis aquí. Se puede conectar a 230, a 24 voltios en corriente continua, o lo que es nuestra versión en la alimentación PoE. Lo que es lo mismo, Power over Ethernet, que es alimentación a través de la red de internet. Esta alimentación PoE es a 48 voltios y su consumo suele variar entre 2 y 7 vatios. La conexión PoE puede ser de dos formas distintas, a través de un propio adaptador que luego conectamos a nuestro switch, o el propio switch puede tener la propia alimentación. Las dos primeras, lo que es la alimentación a 230 y a 24 voltios, tendría que ser a través de WLAN, y la alimentación PoE se hace a través de LAN. Con lo cual no es una pantalla que se conecte a través del bus CaneX, es una pantalla IP. Lo que nosotros tenemos aquí, el adaptador de PoE, que nos venía con la pantalla, y lo único que nos viene es un código de colores que veis aquí, que es el código de colores que nosotros tenemos que poner lo que es el cable Ethernet. Este código de colores lo podemos encontrar a través de unas pegatinas que vienen en el propio caja del fabricante cuando compramos la pantalla, o en el manual de instrucciones. En nuestro caso no tenemos un switch PoE, con lo cual lo vamos a alimentar a través de lo que es un alimentador PoE que conectamos a la red eléctrica, y la salida es a PoE 48 voltios en corriente continua. El LAN es lo que conectamos a nuestro switch. Más características que tiene la pantalla, pues bueno, tenemos un sensor de proximidad que nos permite detectar hasta 50 centímetros en 30 grados de ángulo. Tenemos los micros para lo que es la parte de vídeo portero. Tenemos un LED que no veis aquí, pero cuando lo conectemos lo veréis, que es RGB. Y tenemos también lo que es una segunda carcasa, que es la parte acústica de nuestro dispositivo, que se conectaría, se ensamblaría a la propia pantalla, que es la parte metálica, blanca, que veis aquí. Luego la tercera parte sería el conector. Además, también podemos meterle lo que es un sensor de temperatura, se puede adaptar. ¿Por qué? Porque nuestra pantalla también se puede usar como termostato en nuestra estancia de nuestra instalación de CaneX. Ahora, sin más, pues vamos a proceder a encender la pantalla y ver las distintas configuraciones que tenemos.
Ya hemos encendido la pantalla y lo primero que nos va a aparecer al encender la pantalla, si viene de fábrica, es que elijamos el idioma de uso. Nosotros hemos elegido el español y pulsamos en continuar. A continuación nos pide el acuerdo de licencia. Lo debemos leer, podemos leerlo tanto en alemán como en inglés y pulsamos en la pestaña I have read and accept the license agreement. Una vez pulsado se nos habilitaría la pestaña aceptar y pulsamos. Al pulsar nos dice que elijamos la zona horaria de nuestra pantalla, ya que la pantalla al vincularse a internet nos va a dar la fecha y hora. Elegimos Europa y la franja horaria, al estar en España, UTC +1. La siguiente parte es la más importante de la configuración, que es decidir cómo vamos a usar nuestra pantalla. Nuestra pantalla se puede usar de 4 formas diferentes. O como sistema KNX independiente, es decir, configuramos nuestra pantalla en ETS. La segunda opción es que vinculemos como esclavo nuestra pantalla a un dispositivo X1 que haya en nuestra instalación o al sistema de seguridad Alarma Connect. La tercera opción es de si tenemos en nuestra instalación un servidor Jira Home Server o un sistema propietario domótico independientemente de KNX ENET, podemos vincularlo a través de esta opción. Y la última opción es usarlo como videoportero. Y dentro de videoportero pues tenemos dos opciones, o videoportero nada más o videoportero y clima. Esto lo que quiere decir es que tenemos la opción de usar la pantalla como estación meteorológica desde el punto de vista que podemos ver el tiempo y la temperatura de un lugar que nosotros decidamos. Esta última opción, tanto el videoportero como en la estación meteorológica, está usable también en el resto de opciones, es decir, tanto en el sistema KNX como en Jira X1 como en el servidor Jira Home Server. En nuestro tutorial vamos a ver dos opciones, que son el sistema KNX a través de ETS y el Jira X1. Vamos a ver primero la segunda opción, a través del Jira X1 que tenemos vinculado, y por último dejaremos el sistema KNX, ya que vamos a continuación a ver la parametrización de ETS que tiene este dispositivo. Pulsamos en continuar y nos va a pedir que reiniciemos el dispositivo. ¿Por qué? Porque a continuación nos va a configurar o enlazar el dispositivo al X1. Pulsamos en inicio y se empieza a reiniciar. Cómo configurar la pantalla de manera esclava al dispositivo X1 se hace exactamente igual que hemos visto en la app de Jira del tutorial anterior. Ya hemos reiniciado la pantalla y pulsamos en conexión con el dispositivo Jira. Nos pide la IP del dispositivo, la introducimos el nombre de usuario y la contraseña. Hay que tener en cuenta que en el Jira Project Assistant es donde se crean estos usuarios y contraseñas. Todo esto que estoy hablando lo vimos en el tutorial anterior. Con lo cual, si sabemos vincular la app de Jira, podemos vincular tranquilamente nuestra pantalla. Pulsamos en OK y vemos que ya se ha vinculado al dispositivo X1. Es muy sencillo vincular un dispositivo X1. Realmente, al ser un esclavo, lo único que tenemos que meter es nuestro usuario y contraseña. Además de las opciones básicas que hayamos colocado en nuestra instalación, pues tenemos otra serie de opciones que vamos a ver a continuación. Podemos elegir la fecha y hora, como si queremos que aparezca en la parte de arriba, el tipo de formato. Dentro de la configuración de red, pues hemos habilitado esta pantalla con el DHCP, pero podemos configurarlo de manera manual. Elegimos el tipo de conexión de red. En nuestro caso LAN, ya que tenemos un sistema PoE, pero si tuviéramos un sistema de a 230 o a 24 voltios en corriente continua, habría que activar el VLAN. Podemos configurar también el sensor de proximidad, restablecer los ajustes de fábrica y reiniciar la pantalla. Hay que tener cuidado en establecer ajustes de fábrica, sobre todo en el caso de que usemos la pantalla
con la configuración de ETS, ya que se desprogramaría y para volver a configurarla tendríamos que, el cliente tendría que llamar otra vez al programador, con lo cual hay que aplicarle o avisarle al cliente de que esa opción no la use, sobre todo en ese caso. En el caso de tener un dispositivo X1 no había problema porque habéis visto lo sencillo que es vincularlo. Podemos proteger la pantalla con un pin. Podemos configurar las pistas, elegir qué queremos ver de favoritos en la pantalla principal, podemos crear una simulación de presencia, es decir, lo mismo que hemos visto en la app de Jira. Además, pues podemos ver tanto el acuerdo de licencia que anteriormente hemos visto, como la versión de la aplicación. Esta versión nosotros la hemos configurado a la última actualización, pero es importante que la actualicemos, ya que siempre traen novedades nuevas. En esta última versión han metido, por ejemplo, el KNX Secure, es decir, nuestra pantalla está preparada para usarla como KNX Secure. Esto es muy útil si lo hemos programado a través de ETS, ya que podemos encriptar los mensajes de las direcciones de grupo. Ahora vamos a pasar a configurar nuestra pantalla a través de ETS. Ya estamos en el ETS y vemos que hemos añadido la base de datos del dispositivo G1 versión PoE. Para añadirlo se puede realizar o desde la página web del fabricante o a través de la nube de ETS dentro de los dispositivos del fabricante Jira. La versión de la base de datos es la 3.0. Es la última y como novedad han añadido la posibilidad de usar nuestro dispositivo como KNX Secure para encriptar el envío de datos. En caso de no querer activar la opción KNX Secure, siempre podemos desactivarla en esta pestaña. En caso de sí activarlo, debemos añadir el certificado que encontraremos en la caja. Debemos tener cuidado de no perder este certificado, ya que el fabricante no tiene la posibilidad de recuperarlo. Ahora veamos las diferentes opciones de parametrización que encontramos en ETS. En generalidades podemos decidir si queremos mostrar la hora en la barra de estado de la pantalla. Vamos a habilitarlo para poder verlo después en nuestro dispositivo. Podemos también mostrar la temperatura exterior en la barra de estado. En este caso deberíamos tener una estación meteorológica o algún dispositivo KNX que nos mande el valor de la temperatura al objeto de comunicación que se nos abre. Como no tenemos ningún dispositivo que nos mande esta información, no lo vamos a habilitar. En caso de querer saber la temperatura de nuestra estancia, debemos habilitar la siguiente opción: usar medición de temperatura ambiente. Ahora se nos ha habilitado una nueva pestaña de parametrización, donde podemos decidir qué temperatura vamos a leer en la estancia. Tenemos tres opciones disponibles. La primera sería leer el sensor interno. Esta opción solo está disponible si hemos comprado el módulo adicional que se acopla a la pantalla. La segunda opción sería en caso de que estas temperaturas las leamos de otro dispositivo disponible en la estancia. En este caso, habría que añadir el objeto de comunicación medición de temperatura ambiente entrada al valor de temperatura. Y la tercera opción sería en el caso de que nos interese leer tanto el sensor interno como otra temperatura externa al termostato. Esto puede sernos útil para sacar un valor de temperaturas más acorde a la temperatura media de la estancia. Volvemos a generalidades. Y al habilitar la pestaña medición de la temperatura ambiente, vemos que se nos ha habilitado la pestaña regulador de temperatura ambiente. Si la habilitamos, nuestra pantalla podrá usarse como termostato. Ahora se nos han habilitado los objetos de comunicación necesarios para usarlo como termostato. Accedamos a la nueva pestaña de parametrización, donde podremos configurar nuestro termostato en función al clima de nuestra instalación. Por ejemplo, si nuestro termostato es de calefacción, refrigeración o mixto, el tipo de regulación que vamos a usar, como puede ser proporcional integral PWM o una estéresis, la configuración de las distintas temperaturas de los diferentes modos operativos, la parametrización del envío de los estados,
algunos ajustes especiales de configuración, en definitiva, configuraciones comunes que se parametrizan en los termostatos KNX. Jira G1 también nos ofrece la oportunidad de mandar la fecha y hora al sistema. Para eso debemos activar la opción G1 extemporizador. También tenemos la opción de recibir la fecha y hora si lo vamos a usar como esclavo. En ambos casos se nos activan los objetos de comunicación correspondientes para mandar o recibir la fecha y hora. En caso de usar la pantalla como videoportero, debemos activar la opción tipo de intercomunicación. Tenemos dos opciones disponibles en función al videoportero, pudiendo activarlo como sistema de intercomunicación Jira o SIP. Como no tenemos un videoportero, no vamos a habilitar la opción. Si queremos activar el servicio de estación meteorológica, debemos habilitar esta pestaña. Recordemos que a diferencia que cuando se configuraba la pantalla, por ejemplo, como esclavo de Jira X1, en el que esto se configuraba a través de la pantalla, ahora, si nuestra pantalla se programa a través de TS, debemos hacerlo en esta pestaña. También podemos reiniciar a través de TS nuestro dispositivo. La pantalla ya tiene un botón para reiniciar el dispositivo, pero si debemos realizar esta acción desde otro punto de la instalación o de manera remota, tenemos un objeto de comunicación que nos facilita esta posibilidad. En la pestaña Mostrar estado KNX habilitamos el objeto de comunicación para poder pulsar el botón de programación a través del bus. También se nos habilita un objeto de comunicación de estado para saber si la pantalla se encuentra en modo programación o no. En el caso de que si volcamos otra vez una programación queramos borrar los ajustes realizados por los usuarios en la propia pantalla, como por ejemplo los que se hayan añadido a favoritos, debemos habilitar esta pestaña. Pasamos a continuación a ver la parametrización de las distintas funcionalidades que pueden añadirse a la pantalla a través del ETS. Podemos administrar hasta 150 funciones independientes. Esto es inferior a lo permitido si lo usamos como esclavo del dispositivo X1. Y estas funciones se pueden administrar en 6 carpetas, con un máximo de 25 funciones por carpeta. Estas carpetas, por ejemplo, las podemos categorizar por funcionalidad, como puede ser alumbrado, clima, persianas, etc. Lo podemos categorizar por estancias, como pueden ser habitaciones, baño, salón, etc. Entre las funciones que podemos crear tenemos elementos binarios de conmutación, como pulsadores y disparadores, elementos de luminarias regulables, controlables por regulación relativa y absoluta, luminarias regulables RGB, RGB White y Tunable White, elementos de control de persianas, de control de clima adaptables al sistema usado en nuestra instalación, elementos de accionamiento de escenarios, la posibilidad de emitir un valor al bus, indicadores de estado, cámaras IP, acceso a URLs externas y distintos elementos de control de audio. Vemos que nosotros en la carpeta 1 hemos habilitado 10 funciones. Dentro de los elementos existen ajustes comunes en todos, además de los propios de cada elemento. Entre los elementos comunes tenemos descripción de los nodos estructurales a la izquierda, es decir, cómo vamos a llamar al elemento, para que nos resulte más fácil identificarlo dentro de nuestra instalación. Vemos, por ejemplo, que el nombre Aula 1 usado nos aparece tanto en la carpeta en los objetos de comunicación del dispositivo como en la carpeta de parametrización DTS del elemento. En descripción de la interfaz de usuario añadimos el nombre que queramos que aparezca en la pantalla táctil. En este desplegable elegimos el símbolo que queremos usar. Tenemos un total de 322 símbolos diferentes. Estos símbolos aparecen en imagen una vez los seleccionemos y también los podemos encontrar en el manual de Jira G1. Sería interesante que en futuras actualizaciones apareciera el símbolo al lado de la descripción del icono. Aquí podemos ver la vista preliminar del icono que veremos en pantalla. Si habilitamos la pestaña Mostrar en Home, habilitamos que el elemento aparezca en la pantalla principal. Si queremos que podamos crear una programación horaria, habilitamos la pestaña Mostrar reloj temporizador.
Con esto terminamos de ver los parámetros generales en los elementos de control. El resto de parámetros variará en función del elemento seleccionado. Así, por ejemplo, en el elemento de conmutación tenemos el tipo de elemento de mando, el color de indicación del estado para on-off. En el control de persiana vemos que tenemos las parametrizaciones generales y además la posibilidad de variar el tiempo entre pulsación corta y larga. Y así con cada uno de los elementos. Una vez visto cómo parametrizar la base de datos TTS del dispositivo Jira G1, vamos a ver cómo se programaría. Al ser un dispositivo IP, para integrarlo en nuestra instalación debemos hacerlo a través de un IP router KNX o algún otro dispositivo que tenga la función de IP router. Algunos servidores del mercado lo tienen implantado. Nosotros lo hemos añadido a la línea principal IP 10.0 y hemos añadido el IP router a la línea TP 10.1. Al IP router hay que definirle la dirección IP multicast con la que vamos a enlazar el dispositivo. Esta configuración es muy importante, ya que sin colocar la configuración adecuada no podremos programar ni enlazar las direcciones de grupo con nuestra instalación. Si nos fijamos en el Jira G1, usa la dirección multicast 224.0.23.12. Es la que debemos poner en el IP router para poder enlazar entre el dispositivo G1 y la instalación. Con lo que volvemos al IP router y lo modificamos la dirección multicast. Una vez programado el IP router con la dirección multicast necesaria, vamos a proceder a programar la pantalla de Jira. Si nos fijamos, entre las interfaces halladas encontramos la dirección 224.0.23.12. La señalamos y la elegimos como interfaz actual. Volvemos a nuestro proyecto y elegimos el dispositivo G1. Vamos a programarlo. Para ello, pulsamos en Programación completa. Antes de realizar este paso, debemos previamente haber configurado nuestra pantalla con la opción Sistema KNX, habilitándose el botón Iniciar modo programación KNX. El cómo realizar esta operación lo veremos también desde la perspectiva de la pantalla a lo largo del tutorial. Una vez pulsado el botón en la pantalla, comenzará a programarse. Una vez programado, ya está lista para usarse en nuestra instalación KNX. A continuación, veamos la última parte del tutorial, donde mostraremos cómo configurar la pantalla en la opción Sistema KNX. Bueno, llegamos a la última parte del tutorial y hemos vuelto a la pantalla donde vamos a configurar cómo vamos a usar nuestro dispositivo. Lo que vamos a hacer es pulsar el Sistema KNX para programarla a través de TTS. Continuamos y ahora nos dice que reiniciemos la pantalla. Ya se ha reiniciado la pantalla. Vemos que nos aparece un botón llamado Iniciar modo programación en KNX. Una vez terminado de configurar el dispositivo en ETS, vamos a volcar la programación. Nosotros en ETS ya hemos pulsado el botón para realizar una programación completa al dispositivo, con lo que procedemos a habilitar esta pestaña. En ETS ahora comenzará a realizar la programación como hemos visto anteriormente en el tutorial. Podéis ver que se enciende el botón LED rojo. Esto significa que la pantalla acaba de avisar al sistema que se encuentra preparada para ser programada. Una vez que el IP router detecta que el dispositivo se encuentra en modo programación, comenzará a hacer la descarga al dispositivo y se apagará el LED. Al finalizar, el dispositivo se reiniciará con la configuración que hayamos generado en ETS. Ya se ha reiniciado el dispositivo y vemos que ahora nos aparece en pantalla lo que hemos diseñado en ETS. Dentro de lo que hemos añadido se encuentra el pronóstico meteorológico, algo que se puede añadir en cualquiera de las configuraciones posibles de la pantalla. Vamos a ver a continuación cómo configurarlo. Pulsamos en Ajustes y ahora pulsamos en Selección Estación Meteorológica. Nos pide que leamos un acuerdo de licencia. Una vez leído, señalamos la pestaña de que lo hemos leído y pulsamos en Aceptar. Y ya podemos añadir los lugares sobre los cuales queramos saber el tiempo.
Pulsamos en más. Primero añadimos el país, en nuestro caso España. El sistema lo busca y cuando lo encuentra lo señalamos. Ahora vamos a elegir la ciudad, que es Córdoba. Una vez que el sistema la encuentra, nos aparecerá en pantalla, la señalamos y pulsamos en aceptar. Ahora ya si entramos en pronóstico meteorológico, vemos que ya nos aparece el tiempo que va a hacer en los próximos días en Córdoba. En nuestra visualización también hemos configurado otros elementos de control, como una temperatura. Podéis ver el aspecto visual que está cuidado, aumentando por ejemplo la temperatura a través de la propia rueda, manualmente pulsando en más o menos. Podemos cambiar los modos de funcionamiento de nuestro clima. Accedemos a Aula, donde hemos configurado algunas luces, conmutables, regulables, RGB. Y si pulsamos en opciones avanzadas, tenemos algunos aspectos diferentes que son elementos más atípicos que tiene la pantalla, como son los LEDs, de los que hablamos anteriormente de la pantalla. Si pulsamos en los distintos colores de los LEDs, se enciende el botón del color correspondiente. También podemos mezclar estos colores. Estos LEDs que tiene la pantalla se pueden usar, por ejemplo, para definir distintos tipos de alarmas en la instalación, como por ejemplo, si tenemos una estación meteorológica, definir una alarma de viento para bloquear las persianas y que a través de esta pantalla se nos avise. Y por último, hemos definido también otra cosa típica que tiene esta pantalla, que es el acceso a una URL. Si pulsamos, vemos que enlazará con la página que hayamos definido, en nuestro caso la página oficial de KNX School España. Y con esto terminamos de ver el tutorial de la pantalla Jira G1. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.